Bien, buenas noches. Ahora vamos a ver uno de los temas que considero que se presta a mucho debate, a muchas opiniones, incluso hasta sentimientos encontrados con el asunto de la evaluación y que mundialmente en el tema de globalización o de los sistemas educativos, pues realmente el resultado no nos ha permitido tener esa toma de decisiones, no nos ha permitido involucrarnos en una transformación educativa, en el cambio de políticas educativas, políticas económicas. Es decir, o no la interpretamos, no se ha interpretado como ahora es en este resultado de las diferentes formas de evaluación. ¿A qué me refiero? No se ha interpretado porque los países no han tomado una determinación de cambiar el sentido estricto de una evaluación. ¿Con qué finalidad evaluamos? Haría una primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro de la evaluación? ¿Para qué nos sirve la evaluación? Son preguntas que a manera de introducción a mí me llaman mucho la atención. Me gustó este discurso que maneja Manuel Villarroel Fuentes, obviamente mexicano, evaluación educativa, elementos para su diseño operativo dentro del aula. Conocemos el diseño de la evaluación desde el punto de vista académico, ¿no? Y digo, a ver, voy a hacer una evaluación de un tema, de una unidad, de una evaluación trimestral. Sé que existen censales, pruebas censales, ¿sí? Donde ya miden un cierto grado de conocimiento. Eh, y bueno, lo que conocemos al transcurso de la idea del tiempo, del espacio, no lo voy a debatir. Me gustó este compendio de Manuel Villarroel porque nos da el sentido general de una evaluación educativa dentro de un proceso, dentro de una institución, para qué se efectúa, para qué nos sirve y cómo debo de integrar ciertos elementos a lo que yo ya conozco como ciertamente o propiamente una evaluación. Entonces, en ese sentido me gustó muchísimo la postura de este autor. De cargo, no es mío el material, pero bueno, lo voy a utilizar para explicarles esta parte importante dentro de este mini curso, 3 semanas. Digo, es muy arriesgado, ¿verdad? Pero bueno, con esta intención de tener estos videos cuando ustedes los dispongan, mientras formen parte de nuestra familia IU, pues bueno, vamos a trabajarlos reiteradamente cuantas veces lo ocupe, ¿no? El primer título que desemboca en este tema de evaluación es la ubicación paradigmática y conceptual. La ubicación paradigmática hace referencia al transcurso de los años con una idea que se tiene acerca de la evaluación y propiamente el concepto, a lo mejor con lo que tenías en una acepción previa, cambia con este compendio de información. Además, forma parte de una revista iberoamericana de educación, donde dice toda evaluación, sin importar el nivel y la profundidad con el cual se realice, tiene tras de sí una visión particular de lo educativo. Tiene una postura epistemológica o que está basada en una corriente del pensamiento teórico, un entorno del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, pero también una definición de sociedad, de hombre, de familia y de los fines que la educación debe tener. Es decir, no solo evalúa lo académico, también evalúa la forma en que este ser humano se integró a una sociedad, a un núcleo familiar, que son todos los fines de la educación y que rara vez evaluamos situaciones contextuales, ¿no? Yo dejaría ahí la idea subrayada. Yo no evalúo situaciones de que si el alumno se sabe hacer X comida en su casa o sabe procedimientos para colocar una escalera y pintarla, ¿no? Rara vez evaluamos esas situaciones porque nosotros mismos no elaboramos situaciones que propicien la aplicación del conocimiento y menos evaluar si les funcionó o no les funcionó este proceso, ¿no? Dentro de este comentario entonces debemos de iniciar
indicando que es un proceso que nos lleva o que nos trata de explicar lo que ocurre dentro del acto educativo como tal. Entonces, eh, yo puedo dejar subrayado esta parte que él dice: ningún acto educativo está exento de cierto grado de intención, una ideología dominante misma que permea y delimita el derrotero que habla de seguirse dentro de la acción. ¿Sí? No está exento de este acontecimiento en este proceso, en el sentido de una intención de ideología que delimita un accionar dentro de un proceso, dentro de un espacio educativo, ¿no? Este reconocimiento de hecho define por sí solo la necesidad de explicar y apoyar, apoyados en sólidos marcos teóricos como los cómo, dónde, cuándo, pero sobre todo el por qué realizar una u otra evaluación, soslayar o subrayar qué principio puede conducir a un complejo pero útil ejercicio academicista, lo cual no puede ser entendido sino como el producto de la inexperiencia y el desconocimiento de lo que se pretende planear hacer. Dentro de entonces este concepto, ubicado dentro de lo que él define para él la evaluación, tenemos que tener varios enfoques o varias ideas sobre este concepto. Entonces, se aborda una evaluación. Esta evaluación trata de establecer algunas estrategias a seguir a fin de ubicar conceptualmente el fenómeno, tomando posición en un entorno a lo que genera o a lo que será la estrategia de abordaje. Se propone efectuar, con el tinte de evaluación, un análisis de la misión y visión institucional. Primeramente voy a evaluar, requiero saber un análisis de la misión y visión de la institución, ¿no? La identificación del papel asignado al docente, alumno, escuela y sociedad dentro del proyecto educativo del plan de estudios. ¿Qué papel juegan cada uno de estos integrantes dentro de la institución y dentro de un plan de estudios, ¿no? Hay la identificación de la naturaleza de los objetivos contenidos dentro de una propuesta curricular y plan de estudios. ¿Cuál es la naturaleza? Si es informativa o es formativa esta información. El análisis de las acepciones conceptuales explícitas dentro de los perfiles de ingreso y egreso propuestos dentro del currículo formal. Es mi escenario previo. Si me dicen tienes que aplicar un conocimiento, aplicar unas estrategias para evaluarlas después, debo de cumplir con un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Rara vez evaluamos para eso, cuidado. El análisis de los marcos situacionales explícitos dentro de cada programa de estudio, asignatura o módulo. Todo el contexto, ¿no? El contexto externo del alumno son marcos situacionales. Finalmente esto no fue suficiente o no fuera suficiente sin la revisión de estrategias, acciones detalladas en el entorno a la enseñanza, así como las experiencias y sitios de aprendizaje y los criterios empleados para la evaluación. Si no hay criterios, si no hay estrategias, si no hay acciones que tengan que ver con el proceso de enseñanza, no estamos hablando entonces conceptualmente de este concepto de evaluación. Por lo tanto, previamente, para ubicarnos conceptualmente, deberemos abordar estas situaciones, ¿no? Luego entonces, si se toman en cuenta estas recomendaciones, se estará en posición de ubicar la perspectiva curricular, hacia dónde vamos, bajo la cual se sustenta el fenómeno educativo que será evaluado. Muy clara la información, me gusta. Otro aspecto que puede ser sobrevalorado es aquel que postula una visión conceptual de la calidad. Sin ir más allá, la educación de calidad o la calidad educativa, desde sus distintas acepciones, no es otra cosa que agregar calidad a una educación, como lo veo, como lo mido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo soy correcto, este proceso de enseñanza-aprendizaje fue efectivo, fue reflexivo, fue propio para los alumnos, quiere decir que mi evaluación, más bien mi educación, posee calidad. Y bueno, pues eso es lo que yo rescato de ese fragmento. No lo voy a leer, no es mi intención,
pero sí esta parte de aquí. Dicho autor señala o manifiesta 5 vertientes. Ajá. Como fenómeno excepcional, calidad como perfección o coherencia. Es decir, una evaluación persigue la perfección, persigue la coherencia, además de una calidad con un ajuste a un propósito. Si nosotros no conocemos qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, cuándo lo voy a evaluar, para qué lo voy a evaluar, no estoy siendo del todo cierto con mi accionar. Sería una falacia decir voy a evaluar esto cuando ni es mi intención, ni estoy midiendo hacia dónde voy, ni cuál sería mi resultado, si no lo hago por hacer. Un evaluador deberá, dentro de este enfoque modélico, considerar estas expresiones de calidad, para lo cual es conveniente, número uno, para que la educación tenga calidad, deberé asumir una actitud pragmática empleando por separado varios de estos criterios. Asumir una actitud eléctica, procurando establecer con claridad las relaciones de coherencia e integralidad entre los componentes del sistema, cuidando de alcanzar el más alto nivel de acercamiento con la realidad. Entonces, es decir, yo poseo ciertas actitudes que me permiten ser coherente, integrando estos componentes que conforman el proceso educativo o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, me gusta esa acepción que voy a rescatar aquí. Según López Gil, el problema no es meramente epistemológico, sino ético. Correcto. Sí, sí, el proceso de evaluación es ético. El pensamiento reductor unidimensional no es inofensivo. Tarde o temprano desemboca en acciones ciegas, que al actuar sobre el tejido de lo real conduce a consecuencias incontrolables. Esta frase antecede a lo que hacemos, antecede evaluar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, evalúa los resultados, evalúa no solo números, evalúa que si no lo realicé correctamente en ese trayecto formativo, ¿qué va a pasar con el alumno? Él va a desembocarse en una situación de incomprensión, de irracionalidad, porque simplemente no va a hallar cómo hilar lo que es su propia personalidad ante su mundo que lo rodea. No sé si me estoy explicando, pero esta frase me deja frío. La vuelvo a subrayar. El problema no es meramente epistemológico, es decir, el problema no es saber es qué es la evaluación o cómo hacer la evaluación, sino en el sentido estricto de lo ético. Evalúo para mejorar, evalúo para avanzar, evalúo para integrarme a un mundo distinto. El pensamiento reductor unidimensional, es decir, sobre la evaluación, no es inofensivo. O sea, no es decir, evalúo y pues sacó 6 y ya está, ahí quedó y no pasa nada. Tarde o temprano desemboca en acciones ciegas, es decir, desemboca en situaciones que tú no ves que le están sucediendo al alumno, que al actuar sobre el tejido de lo real o tener sumado lo que le pase realmente con un resultado académico, lo frustras, lo etiquetas, imposibilitas su accionar, eh, acabas con su sentido de, ¿cómo le dicen? En una clase me lo comentaron, de imaginación. Trunca su imaginación al momento que tú le das un resultado mal enfocado, mal elaborado, mal desempeñado, mal explicado y mal en todos los sentidos. Les invito entonces a reflexionar esta parte. Ubicación contextual, es decir, de dónde a cuándo pertenece esta evaluación. Muchas situaciones problemáticas pueden estar inmersas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se derivan directamente de contextos multivaluados que caracterizan a un sistema a un nivel particular. Si a esto le sumamos condiciones socioeconómicas, culturales, políticas que definen las posturas personales y de un grupo tanto de maestros como de alumnos, aunado al efecto del entorno físico y social que ejerce un conjunto, entonces es posible entender la complejidad de un fenómeno, como ya es conocido, suele ser irreparable en tiempo y espacio. Es decir,
si las situaciones contextuales de los alumnos no son evaluadas, no son incluidas dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que una de sus etapas es la evaluación, eh, este tiempo de inversión en este trayecto formativo se ha desperdiciado, en pocas palabras, ¿no? En estas premisas es fácil comprender que cada grupo de alumnos y maestros manifiestan en su quehacer educativo un cúmulo de variables, mismas que se explican no solo por el efecto de causalidad, sino por la de interrelación, correlación y covariación, entre otras, configurándose de esta manera normal indeterminismo observable en su práctica educativa, ¿no? Entonces, todo tiene que tener una interrelación, una correlación, una covariación entre el contexto del alumno, la finalidad educativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el cumplimiento de mis objetivos y de muchos tipos de objetivos. Entonces va tomando forma el sentido contextual. Dentro de esta acepción o de estas recomendaciones dice, mencionemos entonces que efectuar una evaluación dentro de los grupos o dentro de los agentes educativos que conforman el proceso de educación, proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Plantea la necesidad de contar con qué, con una caracterización de sus perfiles de ingreso, debo de conocerlos. Debo de conocer el caso de tratarse de grupos semestrales o años avanzados del desempeño académico mostrado, es decir, un historial académico. La identificación del tipo de escuela de procedencia, de dónde viene, de qué situación económica viene o modalidad educativa, bajo qué desempeño tiene escolarizado, semiescolarizado, abierto. Debo de conocer también una perspectiva pedagógica, bajo el cual se sustentó su formación previa, es decir, qué tipo de corriente utilizaron para desarrollar en él estos conocimientos y que se transformaron en aprendizajes, que es en el sentido conductista, humanista, holísticamente, etc. Una clara definición de los estilos de aprendizaje auditiva, visual, kinestésica que cada alumno en lo particular y en el grupo que en lo general poseen. Un diagnóstico preliminar sobre hábitos de estudio, una identificación de estilos y usos didácticos de cada maestro, tecnología educativa, tradicionalista, escuela nueva, etc. Todo esto está inmerso en el alumno cuando lo tenemos inicialmente, pero rara vez hacemos un diagnóstico basado en estos aspectos del alumno. También debemos de tener en cuenta los perfiles profesiográficos de los maestros y su currículum universitario y profesional. Si yo lo tengo de escenario inicial, como parte de un diagnóstico, mi evaluación incluida en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser más efectiva. ¿Por qué? Porque ya tengo el pre de estos alumnos, ¿no? ¿Qué escuela particular o de gobierno no hace estas prácticas previas para saber cuál es la importancia, como lo subraya ahí, al considerar que ninguna evaluación puede ni debe realizarse al margen de las realidades de la dinámica institucional? Es decir, yo tengo una dinámica como institución, de donde viene él tiene otra dinámica, ¿sí? ¿Quién entonces considera que esta evaluación queda fuera de esta dinámica institucional, ¿no? Ahí que dejamos esa línea subrayada. El conocer las particularidades de estos ambientes nos permite tener hallazgos encontrados sobre su origen, su desarrollo del alumno, por qué causas reprobó, por qué causas sí pasó estas materias, por qué estas no, por qué tiene problemas económicos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? Filosóficamente podemos decir lo siguiente: educar es operar ante la filosofía y con ello no solo una forma de percibir la realidad empírica, sino de interpretarla a la luz de las creencias, los mitos y las utopías a que ello se asume como cierto. Así ha sido y así será siempre. No existen actos educativos extensos de intención. Toda propuesta educativa es un proyecto social con arraigo cultural donde los seres humanos acuerdan reglas de convivencia racional, estableciendo para ello códigos lingüísticos y símbolos tribales. A decir de Bain, explican los rituales escolares, las prácticas educativas que tienen lugar dentro de las escuelas. Es partir de esa coexistencia que aspira a ser integradora
que paulatinamente se configuran estructuras jerárquicas que delimitan costos de poder. Si yo tengo previamente marcada o marcado el objetivo de mi evaluación, daré como resultado que este alumno tenga esa capacidad integradora, tenga esa capacidad de que sus conocimientos los aplique en un aprendizaje de manera práctica, que los lleve hacia esto. Y si este objetivo de evaluación no persigue este contexto o esas características del alumno, estamos muy perdidos. He aquí donde aparece lo político, es decir, tiene relación con una política educativa, tiene la relación con una intención curricular, con ese buen diseño o mal diseño de planes curriculares, por lo que estas preguntas nos sirven para considerar todo lo necesario antes de efectuar una evaluación. Debo de sentarme, preguntarme como docente, como institución, como directivo, como sistema de gobierno, como autoridad local, como autoridad federal, ¿para qué evaluar? Precisa el grado de intención de la evaluación educativa. ¿A quién va a dirigirse los resultados de evaluación? Clarifica los destinatarios, no solo la información a generar, sino también los resultados y las decisiones que serán tomadas. ¿Qué vamos a evaluar? Delimita el campo problemático al que habrá de enfrentarse el evaluador, atendiendo el carácter multifactorial de lo educativo. ¿Con quién o con qué nivel de profundidad? Define el alcance y las limitaciones que tendrá esta evaluación. Esta respuesta está íntimamente integrada o estará suspendida al carácter de la evaluación exploratoriamente, descriptivamente, explicativo, de comprensión. En todo caso, su fin último será la toma de decisiones buscando la innovación o el cambio, iniciando por interpretar o valorar lo que sucede dentro del acto educativo. ¿Quién evalúa para tomar decisiones? Al menos hasta educación básica, nos critican mucho porque no tomamos decisiones. Al tener un panorama de evaluación lo vemos como números, no lo vemos formativamente, no nos esforzamos por aplicar el proceso educativo o todo este trayecto de formación, no lo hacemos con la intención de que el alumno mejore a través de una evaluación. La verdad es que no lo vemos desde ese punto de vista. Y qué lástima porque no estamos, lo estoy hablando muy así dentro del corazón, no estamos actuando desde el más sentido, en el más sentido estricto de ser docente, ¿no? Dejo ahí esa pregunta. Partiendo de estas respuestas entonces, a estas interrogantes, el cómo, el cuándo, el dónde, incógnitas que vamos a tener todo el tiempo, sin embargo no debemos de olvidar nuestro objetivo superior de la evaluación, que es aportar los elementos para entender bajo qué condiciones ocurren los fenómenos educativos, precisando en lo posible las interacciones con ellos, explicando sus manifestaciones en un marco contextual multivariado. Por supuesto, al evaluar y al tener un resultado que es repetitivo, puedo delimitar en dónde está la causa, dónde está el origen, dónde está el problema, de qué tipo de problema y cómo puedo yo intervenir, cómo puedo manejar esta situación y mejorar la condición humana. Y yo lo digo, la condición humana, porque si no hacemos este procedimiento o este proceso adecuadamente, bueno, pues en dónde recae la problemática, ¿no? La selección de una estructura de evaluación. Existen varias situaciones de acceso, como lo dice aquí, y ampliamente documentadas para efectuar una evaluación. Pues debemos de mirar el contexto, entrada, proceso, salida. Es una línea de trabajo, es decir, es el proceso, selección de nuestra estructura. Puede haberla en su contexto, en una entrada, en un proceso y en una salida. La puedo aplicar en esos aspectos. Entrada, proceso, salida. ¿No? Entrada, salida, es decir, evalúo aquí y evalúo acá y se fue. Proceso, ahorita y una salida. O evalúo a la salida y también evalúo el proceso. Dicho de otra manera, fíjate bien, entendiendo a la entrada con los insumos y a la salida como el producto. Ahí está el planteamiento. Dicha diversidad de abordajes metodológicos obviamente presentan ventajas y desventajas, siendo el primero de ellos el que más se acerca al concepto de integralidad.
de estos fenómenos educativos, motivo por el cual se toma como base este documento para el desglose, precisión y explicando estos fines didácticos en 4 momentos. ¿Sí? Esos son los 4 momentos. ¿Cuáles son entonces? Pues vamos a contarlos, ¿no? Ya nos los comentaron. ¿Sí? Contexto, entrada, proceso, salida. Son mis 4 etapas en las que yo puedo manifestar el producto o más bien mi estructura evaluativa. En este sentido, ¿qué puede evaluar o qué puede desarrollar la evaluación? ¿O en qué ámbito se puede desarrollar o realizar? Con base en un producto, bajo los referentes de esta perspectiva, los más importantes resulta ser la obtención de objetivos finalistas o terminales mismos que guardan relación directa con la idea de una educación de calidad. Debe estar representada por todo aquello que en su conjunto refleja la eficacia o efectividad del sistema y o proceso. Sitúa los elementos de salida, en este caso los alumnos, como el mejor indicador del éxito alcanzado entre lo planeado y lo obtenido. Tiene la ventaja de que puede ser realizada sin mayores contratiempos, ya que es de carácter eminentemente cuantitativa, pudiendo ser monitoreada en los alumnos a partir de sus logros académicos, mismos que reflejan el grado de cumplimiento con lo programado y sistematizado de antemano por el maestro, la institución educativa y el sistema. Es decir, ellos toman de referencia que el producto pues es el alumno. El producto es lo que obtuvo el alumno en el proceso educativo, en el proceso de enseñanza, en el trayecto formativo, ¿no? Y entonces esta salida se efectúa o se analiza con base a lo que él logró dentro del mismo sistema. Y bueno, contrastado posteriormente a estos productos medidos y registrados con aquellos que fueron definidos de antemano como necesarios para un perfil de egreso a alcanzar, suponiendo que estos resumen en lo general la calidad bajo la cual se opera la oferta educativa institucional. Me queda claro entonces que con base a un producto, resultado de lo que aplicamos para obtener un resultado. Esta naturaleza puede ser numérica, pero no tiene que ver con lo formativo, ¿no? Entonces, avanzamos. Con esta situación tenemos entonces, se tiene por definición instrumental, el inconveniente de excluir de su marco de referencia aquellos rasgos o atributos que definen por su naturaleza como cualitativos o una cualidad del alumno, como es la motivación, los valores, habilidades sociales, empatía y aptitudes. Por lo cual puede ser en un principio descriptiva, evaluación descriptiva, buscando el posterior e interpretar como la explicación, sin llegar al porqué, comprensión de un fenómeno, proyecto educativo, práctica educativa, rendimiento escolar. Si se contempla la clasificación evaluativa que alude a los 3 momentos del proceso ya ampliamente conocidos, inicial, formativa y sumativa, esta estaría ubicada en el último eslabón, es decir, una evaluación referentemente al producto tiene que ver con solamente la situación sumativa, como ahí lo están subrayando. Nos iremos al siguiente. Con base en el proceso, denominada también formativa, se caracteriza por tener un propósito regulador permitiendo la reorientación del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una retroalimentación. La retroalimentación se puede tener diario, se puede tener después de una evaluación, se puede tener después de una sesión, de una unidad pedagógica, como ya lo mencionamos temas pasados, y ahí se puede aplicar, ¿no? Se puede tener siempre y cuando sea, como su nombre lo dice, de reflexión. Ahí rescato lo siguiente: así como se debe considerar dentro de este tipo de evaluación aspectos que van más allá de una simple referencia numérica, por lo cual se contempla la correlación entre los resultados de evaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Para el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje es recomendable atender no solo lo que se enseña y se aprende, sino cómo y bajo qué circunstancias se enseña y se aprende, por lo cual se precisa una parte del conocimiento de los estilos y modos de actuación pedagógica de los maestros y alumnos.
También se precisa observar este estilo de enseñanza, el resultado de alumnos o la forma en que están actuando ante el reto de una actividad, mismos que ya fueron mencionados en este apartado, así como también los escenarios académicos en los que se concreta la práctica educativa o contexto. Tiene que ver también con el contexto. Importante señalar esta parte de mi proceso. En estos casos, un elemento clave para alcanzar el éxito, aquí va la recomendación, sin importar el modelo emplearlo, lo representan los elementos o factores de entrada o insumos. Ninguna evaluación debe ser realizada sin la consideración a priori de los elementos generadores del proceso. Si yo no tengo el problema observado, su contexto, de dónde proviene, qué es, por qué está integrado, si yo no tengo el insumo que me permita planear algo, evaluar algo, no puedo proceder, no puedo decir que esa evaluación es eficiente. Por lo tanto, el aporte interesante a estos procesos de evaluación, según Héctor Valdés, me gusta también esta parte, señala 4 modelos a medir dentro para medir la eficiencia del maestro. Aquí está, ¿no? Si no lo conocías, ahora te lo muestro. Modelo concentrado o centrado en el perfil del docente. Consiste en contrastar los logros alcanzados por un maestro en función de sus rasgos y características. Modelo centrado en los resultados obtenidos, es decir, los logros alcanzados a través de un proceso de enseñanza, los cuales pueden ser monitoreados a partir de lo que hacen los alumnos. Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula, tiene como eje central la identificación de comportamientos definidos por él a priori como necesarios en el maestro. Modelo de la práctica reflexiva de carácter más fenomenológico, busca un acercamiento con la realidad cotidiana donde tiene lugar el acto educativo, considerar a la enseñanza como un proceso donde se identifican y resuelven problemas por parte de los maestros. Bajo este círculo virtuoso, la reflexión, acción, reflexión, la evaluación se sustenta en juicios de valor, de ahí que el origen de sus críticas, ¿no? Es decir, en estos modelos también se considera una acción necesaria de evaluación para razonar desde la práctica educativa qué está ejecutando el docente. Y pues podría decir que yo lo vería aplicado en una evaluación docente, pero no solo gubernamental o debido a una reforma. Podemos hacer ese diseño como autoridad local, como autoridad interna para valorar el accionar del docente y también compararlo con una realidad que el alumno está viviendo a través del proceso de evaluación de sus conocimientos y de sus contextos, ¿no? Porque también es válido hacer esta parte. El proceso educativo o la educación en sí en México no cambia, no trasciende porque no hacemos esa valoración, ¿no? Valoro lo que yo tengo como institución, pero también valoro a mis docentes, ¿no? Los veo, los analizo y veo qué les hace falta para que esta evaluación me genere un cambio en todos los escenarios y sentidos. Y bueno, los evaluadores y el ambiente de evaluación. Aquí hablas, no me gustaría tomar el tema porque, bueno, los evaluadores sabemos quiénes son. Rescato a lo mejor que tengan ciertas características, lo cual lo mencionan más abajo. Por otra parte, se requiere considerar de antemano que los objetivos de la evaluación deben ser conocidos por los sujetos a evaluar, que los evaluadores deben de ser entrenados para tal fin, que toda evaluación genere una carga de tensión en los sujetos a evaluar, psicológicamente hablando, sí, que la confidencialidad de los resultados debe ser requisito insolayable, sí, que una actitud inadecuada de los evaluadores puede derivar la violencia simbólica, también, que ninguna evaluación debe ser considerada condicionada o sus resultados inducidos, que se debe procurar la generación de zonas de confort al momento de aplicar una evaluación. Hablamos de tiempos, horarios y recintos. Perfecto. Son características que debemos considerar. Instrumentos de evaluación. Ahora sí, definición, categorías, dimensiones, indicadores e ítems. Me gustaría hablar sobre este tema, es un tema muy padre. El mayor reto que enfrenta este evaluador es cómo interrogar a una realidad, cómo interrogar a un alumno para saber si aprendió o no. Muchos trabajos de evaluación fracasan por no saber o no poder apropiarse de aquello que interesa del fenómeno.
con lo que se amplían márgenes de error, ¿no? El proceso se complica aún más cuando la evaluación trasciende a una simple medición y se ubica a un plano más abstracto, atendiendo a atributos y cualidades inherentes a los fenómenos educativos. Este proceso se hace complejo cuando solo perseguimos fines educativos abstractos, es decir, ya me dio la calificación, tengo un promedio, asiéntalo, regístralo y muéstralo ante la autoridad educativa. Esa no es la intención de la evaluación. Lo primero que habrá de considerarse en estos instrumentos de evaluación que tú ya conoces, rúbricas, listas de cotejo, etcétera, debemos estar midiendo o valorando dependiendo del referente paradigmático, producto, proceso ecológico, histórico, cultural, que el sustentan. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de la coexistencia paradigmática, en cuyo caso se debe prestar especial y cuidado a la naturaleza de las variables en cuestión, tanto cuantitativas como cualitativas. Cuantitativas números, cualitativas formación. Una vez seleccionadas y tipificadas las variables se consideran dentro de cada dimensión. El siguiente paso consiste en establecer el grado de intensidad y la dirección. ¿Qué grado de intensidad debe tener la evaluación? ¿Qué intensidad debe tener la evaluación? Para lo cual entonces nos sugieren lo siguiente, exploratorias, ¿sí? Nos permite entonces hablar de que el instrumento y su categoría, además de su dimensión, ¿sí?, deberá plantearse que estas categorías de evaluación deben estar pensadas en la capacidad de lo que voy a obtener. Finalmente, evaluación exploratoria es un estudio de una variable. Descriptivas, evaluación descriptiva, estudio de una variable en una constante. Correlacionales, relación e interacción entre dos o más variables, además de explicativas, asociativa, asociación multifuncional. Cabe destacar que en esta educación no todas las variables de operación son directas, variables cinéticas o teórico-abstractas. Por tal motivo, se debe tener mucho cuidado cuando se tome una decisión de convertir una variable cualitativa en cuantitativa. Ahí ese proceso, pues es lo que se le llama el proceso de aprendizaje. Convierto un número en una cualidad, ¿sí?, en una cualidad que el alumno va a ocupar en su contexto. Entonces ahí está el dato. De entrada se sugiere no forzar dicha transformación, en fin, no caer en distorsiones. Es sobre todo si se tiene que construir o diseñar escalas. Un problema similar lo representa la definición de variables de medición, que es en lo que pertenece a la situación nominal, ordinal e intervalar y de razón. Bueno, aquí es un ámbito que debemos de mover, que debemos de pensar cuando queremos evaluar cualitativa y cuantitativamente. Aquí dice lo siguiente, me resulta importante decir lo siguiente. Buscando orientar al administrador educativo o director del área, así como un evaluador, a manera de ejemplo, continuamos con este desglose de una relación de categorías, dimensiones e indicadores para evaluar a los docentes y alumnos. La evaluación no solamente es alumnos. Categorías refiere a aquellos conceptos generales que permiten identificar las características o propiedades fundamentales del fenómeno objeto evaluación. Voy a evaluar las distintas características que integran a una persona o a alguna situación. Profesionalismo de proceso, enseñanza, aprendizaje, rendimiento, académico de alumnos, formación de egresados, liderazgo, directivo, calidad en el proceso administrativo, entorno social, político y económico. Esas son las características que debe fundamentalmente tener el objeto de la evaluación. Todos son los ámbitos que la evaluación nos está indicando que debo de evaluar. ¿Cuáles son sus dimensiones? Formas en que se desagrega una categoría, dicho de otra manera, son los componentes que pueden integrar a cada categoría. Docentes, ¿qué característica debo evaluar? Habilidades para la docencia, autovaloración del desempeño, opinión de los alumnos, conocimientos disciplinarios, opinión de pares, aptitud social, aptitud personal,
currículo académico funcional, nivel de actualización, contexto áulico, con currículum científico y práctica educativa. En los alumnos, aquí está el dato para que lo aprendamos a partir de hoy. Nivel de dominio cognitivo, disciplinar, nivel de inteligencia o creatividad